Fuerza sobre una carga en movimiento. La ecuación 5.15 nos indica la fuerza experimentada por una carga estacionaria en el campo de otra carga que se mueve a una velocidad constante. Nuestra pregunta para este video es: ¿cuál es la fuerza que actúa sobre una carga que está en movimiento, la cual se mueve en el campo de otras cargas? Primero consideremos el caso de una carga que se mueve en el campo producido por cargas estacionarias. Por ejemplo, podría ser un electrón moviéndose entre las placas cargadas de un osciloscopio o una partícula alfa moviéndose en el campo coulombiano cerca de un núcleo atómico. Las fuentes del campo en cada caso están en reposo en un cierto sistema que llamaremos laboratorio. Así, en cierto lugar, en cierta posición y en cierto momento t, en nuestro marco de referencia del laboratorio, observaremos una partícula con carga Q que se mueve con una velocidad v en este instante en el campo electrostático. La pregunta es: ¿qué fuerza actúa sobre Q? Ahora, la fuerza es solo un nombre para la derivada temporal del momento. Así que nuestra pregunta realmente es: ¿cuál es la variación del momento de una partícula dp en dt en un determinado lugar y tiempo medido en nuestro sistema de referencia del laboratorio? Que recuerden que es el sistema donde inicialmente mi partícula estaba en una fuente estacionaria y eventualmente sale de la fuente y empieza a moverse con una velocidad v. Pero este es nuestro marco de referencia, nosotros estamos en el laboratorio. Esta variación con respecto del tiempo para el momento es lo que entenderemos por fuerza sobre una partícula que se está moviendo. La respuesta está implícitamente contenida en lo que ya hemos aprendido. Nosotros tenemos entonces un marco de referencia llamado laboratorio, estacionario, y ahí hay una fuente. Esta fuente hace un tiempo que emitió una partícula Q que se está moviendo con una velocidad v. Si en el instante en cuestión t yo pongo un marco de referencia f' que se mueve con una velocidad v con respecto del laboratorio, yo voy a sentir que mi carga Q es estacionaria, está en ese instante sin moverse, ya que mi marco de referencia se está moviendo justo con Q en ese instante en cuestión. Como dijimos, nuestra carga Q estará en este marco de referencia en reposo, y lo que verá es que al menos momentáneamente o en ese instante son las otras cargas las que se mueven ahora y ella está estacionaria. Pero justo este caso es el que nosotros ya conocemos. La fuerza sobre la carga estacionaria Q en el marco de referencia F' es precisamente el campo eléctrico primado por Q, donde el campo eléctrico primado es el campo eléctrico observado en el marco de referencia F'. Ahora, recordando, nosotros podemos encontrar el campo eléctrico E' a partir del campo eléctrico medido en el laboratorio a través de estas relaciones, donde, como sabemos, el campo eléctrico paralelo a la velocidad primado va a ser igual al campo eléctrico paralelo a la velocidad en el marco del laboratorio, y la componente ortogonal primada va a ser igual a gamma veces la componente ortogonal en el laboratorio. Entonces nosotros ya en realidad podemos o conocemos el campo eléctrico primado, cualquiera de sus componentes. En otras palabras, conociendo el campo eléctrico en el marco de referencia del laboratorio, podemos hallar el cambio con respecto del tiempo del momento de una partícula observada en el marco de referencia F', porque pasaríamos del campo eléctrico E a E', con el que calcularíamos la fuerza, o en otras palabras, el cambio en el momento con respecto del tiempo. Así, nuestro problema girará entonces
en torno a la cuestión de cómo se va a transformar la fuerza de un marco de referencia a otro. Es decir, cómo se va a transformar la derivada temporal del momento de un sistema inercial a otro. Así, la ecuación 5.17 nos dice que la componente de la fuerza paralela al movimiento relativo de los dos marcos de referencia tiene el mismo valor para el marco de referencia móvil, que recuerden que en este caso es el marco de laboratorio, que en el marco de referencia en reposo de la partícula, que es F'. Y la componente de la fuerza perpendicular a la velocidad relativa del marco de referencia del laboratorio va a ser menor en 1 sobre gamma que su valor en el marco de referencia de la partícula en reposo. Entonces, aquí recordemos que el marco de referencia de la partícula en reposo es F'. F' en un instante dado ve a nuestra carga Q como estacionaria y es el laboratorio el que la ve moviéndose a una velocidad v. Esto pasa porque F' se mueve con una velocidad v también con respecto del laboratorio. Notemos que en estas relaciones no es simétrica las cantidades primadas y no primadas, no son simétricas. Tenemos entonces en esta pizarra la forma en la que transformaríamos el campo eléctrico de un marco de referencia primado a uno no primado y la forma en la que transformaríamos la fuerza en ambos marcos de referencia. Volvamos ahora a nuestro marco de referencia de laboratorio, donde nuestra partícula cargada está moviéndose a través de un campo eléctrico E. Vamos a considerar primero la componente paralela a la dirección instantánea de movimiento de nuestra partícula cargada. Y la vamos a transformar al sistema de referencia primado que en este instante se mueve con la partícula. Así, y usando nuestra ecuación 5.7, nosotros obtenemos que nuestra componente longitudinal del campo eléctrico, es decir, la paralela a el movimiento V, que en el marco de referencia pareciera no moverse, recordemos, va a ser igual a el campo eléctrico longitudinal del marco de referencia del laboratorio donde nuestra partícula sí se está moviendo. De esta forma tendríamos que nuestra fuerza, que es el cambio en el momento de su componente longitudinal en el tiempo, va a ser igual a la componente longitudinal del campo eléctrico primado por Q, que en este caso resulta ser igual al campo eléctrico en el marco de referencia del laboratorio por Q. Y alguien en el marco de referencia del laboratorio mide también la componente longitudinal de la derivada del tiempo, de la derivada del momento con respecto del tiempo. Y esto, de acuerdo a nuestra ecuación 5.17, resulta ser igual a la derivada con respecto de t' del momento longitudinal en el marco de referencia primado, que es igual, por otro lado, al campo eléctrico longitudinal por Q en el marco de referencia del laboratorio. Así, en resumen, hasta ahora hemos encontrado que, en este esquema tenemos aquí representado el marco de referencia del laboratorio, donde tenemos a nuestra carga moviéndose con una velocidad v, y nuestro campo longitudinal E tendría este comportamiento. A un lado tenemos el marco de referencia F', donde nuestra carga pareciera en un instante t estar estacionaria y tiene un campo eléctrico asociado longitudinal E'. Hemos encontrado, ya sabíamos de nuestra ecuación 5.7 y 5.17 que los campos longitudinales a la velocidad van a ser iguales en ambos marcos de referencia. Obtuvimos entonces que la fuerza es igual en estos dos marcos de referencia
y está dada por Q por el campo longitudinal en el campo de referencia F o en el campo primado, porque son iguales. Por supuesto, aquí vale la pena mencionar que la partícula no va a permanecer en reposo en F' todo el tiempo. Esta se va a acelerar por el campo eléctrico E' y la velocidad que va a obtener va a ser B', que va a empezar desde cero, que estamos aquí inicialmente, la vemos en reposo, hasta, pues va a seguir acelerando. Pero esto va a ser un cambio muy sutil, de forma infinitesimal. De esta manera se va a seguir cumpliendo nuestra relación para los momentos 5.17, así que nuestro tratamiento sigue siendo válido. Ahora podemos continuar entonces con la componente transversal en cada uno de los marcos, en los marcos de referencia, el laboratorio y F'. Tenemos así que la componente transversal en el marco de referencia del laboratorio se verá de esta forma. Aquí tenemos a nuestra carga moviéndose con una velocidad v, y en el marco de referencia primado nuestra carga está estática, estacionaria, y el campo transversal se ve así, el campo primado. Y recordemos nuestras ecuaciones 5.7 y 5.17 que están aquí. Esta es la 5.7 y 5.17. Y nosotros podemos calcular directamente la derivada del momento transversal con respecto del tiempo, que sabemos que es igual al trabajo, y esto sería igual a Q por el campo eléctrico transversal. Esta sería la componente transversal de la fuerza, Partiendo ahora de la componente transversal del campo para nuestra fuerza F, y recordando una de nuestras relaciones de la ecuación 5.7, podemos escribir entonces la componente transversal para la fuerza en el marco de referencia primado, que nos queda como Q por E transversal prima, que podemos sustituir con nuestra ecuación 5.17 como Q por gamma por el campo transversal de nuestro marco de referencia en el laboratorio. Por otro lado, de nuestra ecuación 5.17, nosotros sabemos esta relación para las parciales del momento con respecto del tiempo, y justo tenemos el valor de la componente transversal de la fuerza en el marco de referencia primado, así que podemos sustituir, de donde obtenemos finalmente, a partir del conocimiento que teníamos en el marco de referencia primado, qué es lo que nosotros observamos en el marco de referencia del laboratorio. Es decir, pudimos construir a todos los elementos de cada uno de los marcos de referencia en el otro marco de referencia, teniendo una descripción completa de las fuerzas, campo eléctrico, velocidades y carga en cada uno de los marcos, y contestando a la pregunta de cuál era el comportamiento de la fuerza en cada uno de ellos. Y con esto vamos a terminar el video.